Hola, buen día. Mi nombre es Geri Concepción Villela Valencia. Soy del grupo 513 de Estadística y este es mi video y mi tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que yo hice fue encontrar mi problematización basándome en los cursos, el tiempo, el espacio geográfico y las personas involucradas. Entonces, mi problema es: en una escuela de Querétaro se imparten cursos de regularización de materias y se requiere saber cuál es el curso más elegido en este año. Aquí mi problemática es qué asignatura cursos, que fue lo que se le preguntó a 42 alumnos de toda la escuela. Bueno, las asignaturas yo las representé con la letra G para geografía, donde encontramos que habían 17 alumnos inscritos. Para B, en biología, donde teníamos 10. M para matemáticas, donde teníamos 8. H para historia, donde teníamos 7. Y esto nos da un total de 42 alumnos, que es lo que teníamos acá. Esta es mi tabla de distribución de frecuencias. En la primera línea tenemos K, que es el número de clases, que es el número de letras que yo elegí. XY es la marca de la clase, que vendría siendo las letras G, B, M y H. FI es la frecuencia absoluta, es el número de alumnos que están inscritos en estas asignaturas. La frecuencia relativa, que están expresadas en fracciones. La frecuencia relativa en porcentajes, donde al final tenemos que obtener el 100% o un aproximado. En este caso yo obtuve un 99.99. Y la frecuencia relativa en grados, donde igualmente al final se tiene que obtener 360 grados o un aproximado. En este caso yo obtuve 359.99. Estas son mis operaciones que realicé para encontrar la frecuencia relativa en porcentaje. Lo que yo hice fue hacer una regla de 3, multiplicar la frecuencia absoluta por 100 y esto es dividido entre n, que vendrían siendo pues nuestro tipo de muestra, o sea, los 42 alumnos. Para la frecuencia relativa en grados hice algo parecido, solo que en este caso se multiplicaba la frecuencia absoluta por 360 grados y esto se dividía igual entre n. Ahora sí empezaremos con las preguntas. Primero, ¿qué es una problemática? Bueno, una problemática es aquella cuestión que tiene un individuo o aquella pregunta que se busca resolver a través de un hallazgo. Las problemáticas no tienen polaridad, es decir, que no son malas ni tampoco buenas. Simplemente se trata de una pregunta a la que se le busca pues una respuesta. ¿Qué etapas considera el proceso estadístico? Bueno, la primera etapa se llama problematización, es decir, es aquella a la que le quiero buscar una solución. En la segunda etapa tenemos que considerar los recursos, el espacio geográfico, el tiempo que se tardará en resolver la problemática y el número de personas que serán involucradas. Por ejemplo, cuando tienes antojos de una sandía, para esto primero debemos considerar si esta sandía
hay en mi casa o si debemos salir a comprarla. Y para esto pues necesitaremos un recurso, que en este caso sería nuestro dinero. También debemos pensar en el espacio geográfico, es decir, el lugar en el que nosotros la vamos a comprar. El tiempo también sería importante, ya que es pues el tiempo en el que te vas a tardar en resolver esta problemática. Y cuántas personas van a estar involucradas. Por ejemplo, si vas a compartir la sandía o si solamente vas a ser para ti. Bueno, el tercer paso se basa en que una vez ya habiendo considerado los recursos, el tiempo, el lugar, las personas involucradas, debemos elegir una población que nos ayudará a elegir nuestra muestra. Siguiendo con nuestro ejemplo, la sandía sería nuestra población, ya que a la hora de elegirla, entre otras 20 que posiblemente estarán en el lugar en el que la vamos a comprar, pues sería una decisión muy compleja. Por eso lo abarcaremos en una sola, para así pues tomar nuestra muestra y según esta elegiremos si comprarla o no. Y esta muestra pues siempre debe ser tomada de una forma aleatoria para darnos una idea de que pues está en un buen estado, tomar las partes de varios lugares. Nuestro cuarto paso sería la recopilación de la información mediante una encuesta, en la cual el instrumento vendría siendo un cuestionario. Recordemos que una encuesta es una serie de preguntas aplicadas a través de un cuestionario. Las encuestas pueden ser dirigidas, abiertas, cerradas, etc. Y al igual con los cuestionarios, estos pueden ser de tipo abierto, como por ejemplo cuando te preguntan cómo te sientes hoy, donde puede haber una serie de respuestas. Y de igual forma puede ser cerrado. Por ejemplo, ¿estás triste? Donde solo está la respuesta sí y no. El quinto paso sería organizar la información y clasificarla mediante una tabla, y esta tabla se llama pues tabla de distribución de frecuencias, que es la que acabamos de realizar en nuestro ejercicio. El paso número 6 sería analizar la información. Este análisis se puede hacer mediante representaciones gráficas y posteriormente con procesos matemáticos o estadísticos. El paso número 7 sería la representación gráfica. Este es importante porque nos permite entender cómo se está comportando la información o nuestros datos. El paso número 8 se basa en la interpretación de esta información, es decir, pasar de un lenguaje técnico a un lenguaje más sencillo, para que así pueda ser comprendido por los demás. El paso número 9 sería realizar las conclusiones, tomar la decisión e incluso proponer una solución. El paso número 10 sería divulgar nuestra información mediante pues los medios de comunicación como la televisión, el internet, etc. Bueno, ¿cómo se elige una problemática? Una problemática se elige a partir de un cuestionamiento. En todo hay una problemática. Simplemente se trata de analizar y pensar en una situación a la que nosotros queramos darle pues una solución. Ahora, ¿qué es el tamaño de una muestra? El tamaño de una muestra no es el tamaño físico, sino el número de unidades de la población que van a contener nuestra muestra. Por ejemplo, si vamos a calcular cuántos alumnos reprobaron materias en una escuela y agarramos a solo 20 alumnos,
Entonces 20 sería nuestro tamaño de nuestra muestra. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? Bueno, una tabla de distribución de frecuencias es pues una tabla donde observamos cómo se distribuye la frecuencia en una cantidad de datos. ¿Pero qué es una frecuencia? Una frecuencia es el número de veces en que se repite una variable. ¿Y qué es una frecuencia absoluta? Bueno, una frecuencia absoluta es cuántas veces se repite la marca o nuestro símbolo de cada clase, ya sea de la clase 1, en la clase 2 o en la clase 3. La frecuencia absoluta en nuestra actividad sería el número de alumnos que están inscritos en cada asignatura. Ahora, ¿qué es una frecuencia relativa? Bueno, una frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula mediante la división de frecuencia absoluta entre n, que vendría siendo nuestra muestra, y esta es dejada en fracción. Bueno, con esto terminaríamos el trabajo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.